Bien, ahora vamos a ver la segunda parte de las lesiones de rodilla. Nos toca ver las lesiones de los meniscos. En el video anterior hemos hablado de los ligamentos, ¿no? Los meniscos, usando la imagen de la diapositiva anterior, los meniscos son estos de acá. Son cartílagos fibrosos que están dando soporte, que están dando amortiguación a los golpes del fémur, ¿no? Bien, vean que hay un menisco interno o medial y hay un menisco externo o lateral, ¿no es cierto? Se diferencian porque el menisco externo tiende a ser como un círculo más completo y el menisco medial tiende a ser una imagen un poquito más, un círculo más semilunar, ¿no es cierto? Más incompleto, ¿ya? Ahora, el menisco que más suele lesionarse es el menisco interno, el menisco interno. Es el más frecuentemente lesionado. Y el tipo de lesión que hace usualmente es una lesión en asa de cubo. En asa de cubo o asa de balde, que es un nombre con el que más se le conoce a los cubos, ¿no? En nuestro medio, asa de balde. ¿Ya? Esta lesión en asa de cubo o asa de balde eh, se refiere a esta de acá. Hay diferentes tipos de lesiones. Longitudinales, transversales, parcelarias, oblicuas, etc. La lesión más frecuente es esta de acá, la que tiene forma del asa del balde, ¿no es cierto? Esta es la que se conoce como asa de cubo. ¿Ya? Listo. Esa es la lesión más frecuente. Clínicamente, ¿cómo se manifiestan las lesiones de meniscos? Hace un rato dijimos que las lesiones de ligamentos eran dolor e inestabilidad, ¿no? Acá principalmente hacen dolor y bloqueo de la articulación. La articulación no se puede mover correctamente. ¿Y cuál es el movimiento que más suele estar limitado en las lesiones de meniscos? El bloqueo, el movimiento que más se limita es la extensión. Principalmente hay limitación a la extensión de la rodilla, o sea, no pueden patear, que es uno de los movimientos principales que hacen, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Y de ahí su gran relación con el deporte, con el fútbol específicamente. Entonces, dolor y dificultad, imposibilidad para la extensión de la rodilla. Hay maniobras, pruebas clínicas que pueden realizar acá. Por ejemplo, está la maniobra de McMurray. La maniobra de McMurray es bien parecido al pivot shift que hacían hace un rato en lesiones de ligamentos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bien parecido, ¿ah? Es la rotación. La rotación del pie es hacia afuera, es una rotación externa de la pierna. En cambio, en el pivot shift de hace un rato de lesión de ligamentos, la rotación era interna, ¿no es cierto? Este es el dedo gordo, está rotando hacia adentro. En cambio, en meniscos, en McMurray es hacia afuera. Prueba de McMurray o dolor a la rotación externa de la tibia. ¿Ok? Listo. McMurray, con M de McMurray, M de meniscos, ¿no? Para si alguna vez lo tienen que reconocer. El diagnóstico de toda lesión de meniscos se hace siempre con resonancia magnética y su respectiva artroscopía para confirmar, ¿no? Suele generar, no olviden, también derrame sinovial, aumento de volumen de la articulación. Voy a escribirlo acá. Muy aparte de las pruebas diagnósticas, genera aumento de volumen, derrame sinovial. ¿Ya? Bueno, se confirma el diagnóstico con su respectiva resonancia y artroscopía y el tratamiento usualmente suele ser sutura artroscópica, ¿no? Sutura de las articulaciones, de la sutura del menisco dañado. ¿Ok? Listo, nada más. Es un tema bien sencillo, bien cortito, así que no hay mucho más que comentar acá. ¿Qué más? Vamos a ver ahora las demás lesiones de la rodilla. La luxación, la fractura de rodilla, de rótula y demás. Por ejemplo, empezamos comentando sobre la luxación de rodilla. A ver, en la luxación de rodilla, no confundan con la rótula, vemos que la rótula la vamos a ver más adelante. La luxación de rodilla se refiere al desplazamiento de la tibia respecto al fémur. Es una lesión bastante rara. ¿Ya? Vemos acá, veamos esta imagen, voy a ampliarla. Acá, en esta radiografía, vemos cómo el fémur se está yendo para atrás y la tibia se está yendo para adelante, ¿no es cierto? Esta es una luxación anterior. No olviden que quien da la dirección de la luxación es el hueso distal. A pesar que el fémur se está yendo para atrás, la tibia se está yendo para adelante, así que es anterior esta luxación, porque la tibia se va para adelante, ¿no? Ese es el que manda, el distal. ¿Ya? Entonces, así como hay una luxación anterior, podría haber una luxación posterior. Podría irse la tibia hacia atrás. ¿Mm?
Igual, ambas son raras. Entre las dos, la que más predomina es la luxación anterior, justamente la que estamos viendo en la plaquita, ¿no? En el cual la tibia se desplaza hacia adelante, dentro de su rareza. Ahora, ¿cuál es el gran problema de estas luxaciones? De estas luxaciones, ya sean anteriores o posteriores. El gran problema es que suele generar lesión de ¿qué? Bien, aquí está mostrándonos una posterior, ¿no? Pero igual, en una anterior sucede lo mismo. Se lesionan los vasos popliteos, el VAN, el paquete vasculonervioso ciático popliteo, o simplemente el VAN popliteo, ¿ya? Lesionan, ven también ligamentos. Los ligamentos cruzados también se pueden lesionar. ¿Y qué más? El ligamento rotuliano. Esta es la rótula también. O sea, genera una amplia gama de complicaciones que arriba le hemos puesto, ¿no? Lesiona vasos popliteos, el nervio ciático, voy a poner acá ligamentos cruzados, ligamento rotuliano, o sea, tiene una gran variedad de complicaciones. El gran problema es esa lesión de los vasos popliteos, porque la lesión de los vasos popliteos, ¿qué cosa suele generar? Sangrado importante. Y el sangrado suele llevar casi siempre a un síndrome compartimental. La gran complicación de las luxaciones de rodillas suele ser el síndrome compartimental por el gran sangrado que sufre los vasos popliteos. ¿Ya? Tratamiento de la luxación de rodilla, casi siempre reducción manual, siempre y cuando no haya síndrome compartimental, ¿no? Nadie en su sano juicio a una articulación que ha hecho síndrome compartimental le hace una reducción. Si hace síndrome compartimental van a tener que operar. eh, o reducirlo bajo sedación, luego de la descompresión y demás. Entonces, es la reducción manual siempre y cuando no haya síndrome compartimental. ¿Ya? Listo, nada más, sencillo el tema. Deben recordar acá que la luxación anterior es la más frecuente y segundo que puede generar lesión de vasos popliteos, síndrome compartimental. Punto. Eso con la luxación de rodilla. Vamos a las lesiones de la rótula. No es mucho tampoco lo que podamos comentar acá. Las lesiones de la rótula pueden ser fracturas o luxaciones. ¿Ya? La fractura de rótula tiene un gran problema. De hecho, que para que se rompa la rótula tiene que ser un trauma directo, ¿no? Ya sea que se caen de rodillas justo sobre su rótula o que alguien los patea. Típico del deporte también. La fractura de rótula, la fractura de rótula eh, tiene el detalle que con frecuencia hay un músculo que lo suele traccionar. Acuérdense de la anatomía en la radiografía de la derecha. ¿Quién se inserta en la rótula en la parte distal? El cuádriceps, ¿no es cierto? El músculo cuádriceps. ¿Y quiénes forman el cuádriceps? El cuádriceps está formado por el recto anterior y los tres bastos. Basto medial, basto intermedio y basto lateral. Tres bastos y el recto anterior, ¿no? Son los cuatro músculos que conforman el cuádriceps. Finalmente, ese cuádriceps se inserta en la rótula y la rótula envía su tendón rotuliano que se inserta acá, en esa tuberosidad de la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando se fractura la rótula, el gran problema es que el cuádriceps tiende a traccionar al extremo proximal de la rótula, lo jala hacia arriba. Y eso hace que las fracturas de rótula casi siempre sean desplazadas, ¿no es cierto? Desplazadas porque lo jala el cuádriceps. Por lo tanto, las fracturas de rótula casi siempre son quirúrgicas, prácticamente siempre. ¿Y cuál es el tipo de cirugía que se le hace a las fracturas de rótula? Es esa cirugía que estamos viendo que se envuelve se amarra, se sujeta con hilos de acero y se le cruza unos clavitos, ¿no? Unos fierritos a manera de eje. Todo ese procedimiento se llama cerclaje. El procedimiento quirúrgico es lo que estoy escribiendo abajo. Cerclaje en Obenque. Ese es el nombre que recibe. Cerclaje en Obenque es la descripción del procedimiento quirúrgico que se hace en las fracturas de rótula. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Ahora, además, la rótula también puede luxarse. ¿Ya? Puede luxarse además de fracturarse. Las luxaciones de rótula son lesiones más raras aún. Más raras. Ocurren un poquito más en mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué es una lesión más común de las mujeres?
por el ángulo que forma el fémur con la línea media, con el eje vertical. Normalmente el fémur está adoptando una posición en valgo, ¿no es cierto? En valgo. ¿Ya? En valgo. Tenemos un genuvalgo normalmente porque el fémur está inclinado hacia afuera, ¿verdad? Ahora, en varones, ese ángulo que forma el eje del fémur con la línea, con el eje vertical es aproximadamente unos 12-13 grados. En las mujeres unos 15-16 grados, un poquito más, ¿no? Siempre las mujeres tienen mayor valgo porque los fémures están inclinados en más intensidad por el ensanchamiento que hace la pelvis. Eso es normal. Pero si es que Pero el hecho que el fémur en las mujeres esté más inclinado hacia afuera hace que la rótula tenga más capacidad de salir de su lugar, de desplazarse hacia afuera, de lateralizarse. ¿Ya? Entonces, el grupo etario en el que es más común estas luxaciones es en las mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes adolescentes. ¿Por qué? Porque es la edad en la cual, por el ensanchamiento de la pelvis, el fémur ha alcanzado su máxima desviación. Es el mayor grado de genu valgo. Usualmente cuando el ángulo Q mide más de 15 grados, dice, ¿no? Asociado a un genu valgo. Entonces, cuanto más valgo haya, más posibilidad de luxarse la rótula. Además, hay un factor de riesgo adicional que tienen que tener en cuenta, que hace que los fémures se inclinen mucho más todavía, la obesidad. Por la obesidad, por el peso que se genera acá, hace que el fémur se incline un poco más hacia afuera. ¿Ya? Listo. Rótulas altas, displasias, son datos secundarios de factores de riesgo que pueden generar una luxación de rótula. Clínica, DDD, dolor, deformidad y disfunción, ¿cierto? Dolor en borde interno de la rótula, crepitación, lateralización de la rótula. O sea, en general creo que esto es bastante sencillo. Se resume todo en DDD, dolor, deformidad y disfunción. Atrofia del cuádriceps, etc. La mayoría de veces el tratamiento es ortopédico, o sea, no se opera. ¿Cuál es el manejo? Casi siempre reducción manual, o sea, manualmente regresar la rótula a su lugar. Listo, entonces recuerden de esto que es en mujeres, asociado a genuvalgo y requiere reducción manual. ¿Ok? Muy bien, esto con las luxaciones de la rótula. Con eso terminamos las lesiones de la rodilla, al menos las más importantes y sus generalidades. En el siguiente video lo que vamos a tratar es, ya bajamos hacia las lesiones de la tibia principalmente. ¿Ok? Listo, chicos. Muchas gracias.